Buenas noches, muchas gracias por estar en La Campana, el programa más visto en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Cada noche encendemos más televisores, por algo será. En este día de María Inmaculada, que llamamos comúnmente la noche de las velitas, el doctor Moisés Agudelo Ayala va a hablar acerca de la sanción moratoria al terminar el contrato de trabajo y el despido indirecto. Y por supuesto también de un tema que tiene que ver con el divorcio. Y vamos a compaginar este programa con el doctor Moisés Agudelo Ayala, con algunas imágenes, con la invitación para que se asista al corregimiento de la Marina, también al corregimiento de la Moralia, el corregimiento de Venus. Tienen un alumnado hermosísimo, hermosísimo, de tal manera que se va a convertir en uno de los referentes de turismo, no solamente para los tulueños, sino para los vallecaucanos. La semana pasada intentamos manifestándole a los oyentes de que el tema del despido indirecto es un tema que es bastante complicado, un tema que es complejo, en la medida en que la comunidad laboral no está acostumbrada al término del despido indirecto. Estamos acostumbrados a que el empleador o nos despide de forma unilateral o el empleador nos despide de forma justificada, o también a que seamos nosotros que ante la presión laboral renunciemos. Entonces, ocurre que cuando un trabajador no puede, lo están acosando, le hacen la vida imposible, le dicen: ve hermano, váyase para acá, lo trasladamos de puesto, le incrementamos la jornada laboral, le disminuimos el trabajo, no le pagamos dominicario, un montón de cosas. Y el trabajador dice: ¿qué hago? Pues lo que hace simplemente es presentar su carta de renuncia. Y renunció y perdió y se olvidó de sus prestaciones. Entonces, de su indemnización. Entonces lo correcto es, ante una situación de esta, digámosle al empleador: yo me voy por culpa suya. Más o menos eso. Para hacerlo más práctico, me voy por culpa suya, pues no lo voy a decir de esa manera, pero es decirle: señor, renuncio al cargo que tengo por las siguientes razones, y las expone. Eso es un despido indirecto. Y si el empleador no responde a esa carta que le están proponiendo, lo ideal es que le inmediatamente frente a eso le diga: no señor, aquí usted se va por tal razón, pero no por lo que usted me expone. Mucha atención. 38 frentes de trabajo tiene abiertos la alcaldía de Tuluá en la actualidad. Obras donde las necesita la gente y que aportan al desarrollo del municipio. Para que las buenas noticias sigan y el crecimiento de Tuluá no pare, póngase al día con el pago de sus impuestos. Entre todos, haremos del nuestro un municipio mejor. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Mi nombre es Cristian Toro, soy cardiólogo pediatra y hemodinamista. Me formé en la Universidad CES de Medellín, posteriormente hice mis estudios en la Universidad Libre de Cali y luego viajé a México, donde hice mi especialidad en cardiología pediátrica y hemodinamia. Previamente había trabajado en el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, en Nariño, y actualmente me encuentro vinculado con la Clínica San Francisco aquí en Tuluá. La cardiología pediátrica es una rama de la cardiología dedicada al tratamiento y a la detección de cardiopatías congénitas en los niños, desde el momento del nacimiento y a lo largo de la adolescencia. El propósito mío es ofrecer un mayor servicio y cobertura a toda la población infantil del norte del valle para de esta manera prevenir y tratar todos los pacientes con cardiopatía congénita y o adquirida. Tus días.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Somos defensores del derecho a la vida, por eso nos preparamos todos los días para cuidar tu salud. Ayúdanos a contener la propagación, atiende las recomendaciones y por favor, quédate en casa. Limpia tu celular y toma nuevas medidas para saludar. Quédate en casa. Ayúdanos a cuidarte, lávate las manos frecuentemente. Ten presente que estas medidas temporales pueden alargarnos la vida. La solución está en tus manos. Muchas gracias, doctor Moisés Agudelo Ayala. Muchas gracias. Conectamos de nuevo con usted y el programa Usted Tiene Derecho a través de la emisora La Cariñosa, 1560 en el municipio de Tuluá. Doctor, una preguntita. Resulta que tengo un amigo que hace 20 años se separó de la esposa. Separaron los bienes, pero no ha hecho la separación. Es decir, no se ha divorciado. Sí. ¿Qué puede hacer? Él se divorcia de ella hace 20 años y a lo mejor ella no quiere darle la firma para el divorcio, que es lo que normalmente la gente dice. Él lo que tiene que hacer allí es proponer una demanda de divorcio a través... No, ella sí quiere darle el divorcio. No, perfecto. No, lo que tiene que hacer simplemente es aprovechar y que un abogado le elabore el poder para que autoricen a ese abogado, los dos, ¿no? Y se tramita por notaría. Varias cositas. Si allí no hay hijos menores de edad, no los deben haber porque están separados desde hace más de 20 años. En consecuencia se presenta el divorcio ante el notario. Lo que mucha gente hace tiempos le criticó a este asunto y le denominó mal llamado el divorcio express. Ese divorcio express efectivamente existe y como es notario que fui no me debe dar vergüenza decirlo. Es un divorcio que si las partes están de acuerdo en no seguir juntos se presenta el memorial ante el notario y realmente de un día para otro están divorciados. Eso es todo lo que necesitan, conseguir un buen abogado que sepa derecho notarial, derecho de familia y que les haga este divorcio. Que firme haya un poder, pero tiene que ser bajo la orientación de un abogado. Si quieren ir a la oficina yo los oriento para que hagan el divorcio. Pero ¿Y cuánto puede costar? Yo no me atrevería a decir exactamente porque no sé si hay bienes, tendré que le pregunté a ellos de bienes, que los hijos, los registros de los hijitos, y de acuerdo a eso se les calcula más o menos cuánto es el costo para hacer el cálculo en notaría. Hace tiempos no soy notario, no sé cuánto podría costar. Nosotros en la oficina, siempre que hacemos el divorcio, cobramos los honorarios involucrando la escritura pública para no poner la gente a que pague aquí en la oficina los honorarios y allá también otra cosa, pero generalmente ajustamos el precio a la realidad. Es decir, que cuando la persona quiera verificar cuánto se pagó en notaría, efectivamente sea eso que se le calculó a ellos, y entonces arriba las consultas no tienen, las consultas son totalmente gratuitas. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Que lo pase muy bien. Gracias, buen día. Con la señora que llama ahorita del corregimiento de Puerto Fenicia,
este asunto de los divorcios, por fortuna hoy día la jurisprudencia ha desarrollado muchísimo más el aspecto de los divorcios, de la custodia, y yo pienso que con el tiempo este asunto va a cambiar un poco. Hoy en día el tema de la custodia no es tan rígido como es hasta ahora, pues. O la custodia la tiene un padre o la tiene el otro. Si la tiene la mamá, pues entonces el fin de semana el papá, o si la tiene el papá, el fin de semana. Hoy en día la custodia es una custodia también compartida. Hacia tiende la jurisprudencia hace mucho rato a que la custodia sea compartida, esto es, a que si bien es cierto el hijo vivirá con la mamá o el papá, tendrá la oportunidad de que se hagan desarrollos más afectivos en la pareja. Y en consecuencia, esta rigidez de que el papá la tenía de lunes a viernes y el fin de semana la mamá, o al revés, o que las vacaciones de mitad de año con el papá y las otras vacaciones de mitad de año con la mamá, este asunto ha cambiado un poco en la medida en que los padres de hoy son un poco más proactivos, están más involucrados en el desarrollo del niño, tanto el papá como la mamá, y han comprendido poco a poco y han dejado esos resabios que tienen los viejos de que si los papás se separaban eran odios irreconciliables. Hoy en día es muy frecuente ver los padres de una generación para acá en que se separan y siguen hablándose con cordialidad para no sacrificar tanto a los hijos, y permiten esta custodia compartida, que los padres se sigan encontrando. Asimismo, viendo para hablar de los hijos y para que los hijos puedan ir a su casa un viernes o un fin de semana o un día que no estaba previsto como tal. Y aprovecho esto para hablar del tema de la sucesión, del divorcio, que fuimos muy criticados en su momento los que fungimos en ese momento como notarios, porque parecía que fuera, es decir, un tabú de que el divorcio tenía que tener un proceso por este asunto tan religioso, tan marcado, que realmente a las personas las señalaban dentro de la sociedad por divorciarse y veían esto algo como grotesco. Entonces los notarios creían que era que estábamos proporcionando el final de la familia y que le estábamos haciendo un culto al divorcio y un culto al amancebamiento, cosa que no era correcta. Hoy día, hasta en los mismos juzgados, el divorcio, si se llega a un acuerdo, la audiencia termina un día, y la audiencia, las jueces en Tuluá, hay mujeres, entonces las juezas en Tuluá, ellas le proponen, señor, ustedes quieren divorciar, se divorcian y listo, y se acabó el asunto en una sola audiencia. Los notarios hacen igual, pero hace tiempo lo venían haciendo. Desde hace mucho tiempo los notarios simplemente, como dice la señora, si el señor y la señora se ponen de acuerdo, llevan 20 años casados, cargando con un karma innecesario, porque, o más bien no hablemos de karma, cargando con una carga social innecesaria, porque el estado civil de uno sigue siendo el de casados, en este caso, así estén separados, son estado civil casados. Eso cambia la vida de uno. Entonces, se divorcia, se consigue un abogado, porque tiene que hacerse a través de un abogado. No hay forma de concurrir a un divorcio ante un notario y ante un juez sin abogado. Tienen que hacerlo a través de un abogado, con la diferencia de que sea ante el notario, pues si efectivamente el divorcio se presenta hoy, se radica, se le dice al notario que están los registros, el nacimiento de los hijos, son mayores de edad, no están estudiando, no hay responsabilidad económica con ellos y queremos divorciarnos, y el notario simplemente firma, y la ley exige que las partes deben firmar también, a menos que las partes del poder le den al notario autorización para que el abogado firme sobre la escritura, y no también tienen que firmar las partes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y se divorcian y no pasa absolutamente nada, y se va al registro y ya quedaron divorciados. Eso es el asunto de los divorcios que quería agregarle. Nadie está obligado. Ahora, si es un divorcio religioso, es decir, de un matrimonio más bien religioso, bien sea católico o bien sea ante los pastores cristianos, pues simplemente se le pide al pastor y al cura que por favor les pidan el registro civil de la partida de matrimonio, aunque no es necesaria esas partidas. Basta con que esas partidas eclesiásticas hayan ido al registro. Tienen que ir al registro, porque ningún juez ni ningún notario va a divorciar a alguien con una partida matrimonial. Realmente es el registro civil de matrimonio, ya en el registro civil de matrimonio, y el notario lo que hace es cesación de los efectos civiles de ese matrimonio.
Y la gente dice, entonces quedamos casados. Sacramentalmente no se podrán volver a casar, pero ese matrimonio que hicieron allá ante el cura o ante el obispo o ante la Santa Sede o ante el pastor, ese matrimonio realmente, después de que civilmente pierda validez, ese matrimonio no sirve absolutamente para nada en cuanto a los efectos civiles. Me explico. Los jueces no, ni ningún notario va a terminar con el sacramento que ellos allá hicieron. Allá sacramentalmente en términos religiosos, eso allá tendrá sus efectos, allá canónicos, digámoslo así, de carácter religioso, pero civilmente, una vez el juez le ponga los efectos civiles a ese matrimonio no tendrá ningún efecto y la persona simplemente es de estado civil soltera, aunque sea inalterable la partida de matrimonio eclesiástica y aunque sea inalterable la partida de matrimonio cristiana, allá tendrá efectos internos entre ellos, pero acá el mundo jurídico no tiene efectos una vez cesen los efectos civiles. No adornemos esto, simplemente están divorciados ante la jurisdicción, ante el mundo jurídico, están divorciados y se pueden volver perfectamente a casar por lo civil. Y si se quieren casar por lo religioso, pues simplemente hacen los trámites ante la Cancillería de cada diócesis o ante las entidades correspondientes de los pastores cristianos y piden la nulidad de ese matrimonio, es decir, se nulita el matrimonio, el sacramento, digamos así, que ellos tienen, y se vuelven a casar por el rito eclesiástico o evangélico, lo que no ocurría hace algunos años. Y entonces hay muchas personas que les encanta, uno conoce amigos que se han casado 1, 2 o 3 veces por el rito eclesiástico, y hay gente que todavía es tradicionalista y dicen, yo me quiero, una mujer le dice al novio, yo me caso con usted pero por iglesia, vaya hermano, nulite ese matrimonio que tenía antes y yo quiero casarme con él, pues simplemente el trámite de nulidad se demora 1 año o 2 años, creo que hasta ni tan complicado, y entonces se hace por la ciudad de Cali y eso no va ante la Santa Sede ya ha delegado sus pastores o sus agentes acá en Colombia y se nulita ese matrimonio y se vuelven a casar otra vez por el matrimonio, por el rito eclesiástico. Eso es lo que quería matizar de lo que la señora estaba diciendo. Algunos creen que si no se divorcian, que si no le dan la firma para el divorcio, entonces nunca se pueden divorciar. Pues hombre, si la persona no se quiere divorciar, preséntela el divorcio ante el juez. En alguna oportunidad yo le dije a una persona que el abandono de hogar era una causal de divorcio. Pues textualmente no lo es, pero el abandono de hogar es causal de divorcio. Porque por supuesto cuando la ley dice que por abandono, por el incumplimiento de sus deberes de esposo y por sus deberes de papá, pues está incumpliendo. Cuando una persona deja a la esposa y no le suministra los alimentos y no la acompaña, y uno de los 3 deberes del matrimonio precisamente es convivir con la persona, es colaborarle a esa persona, es procrear con esa persona y compartir cama, leche y techo y se va sin ningún motivo, pues qué más es que está incumpliendo con sus deberes de esposa y que si adicionalmente deja a sus hijos aguantando hambre porque está incumpliendo con sus deberes de papá. Eso es un abandono de hogar. Entonces es sencillamente hacer práctico el derecho lo complicamos los abogados con tanta terminología y a veces también los mismos jueces que complican el acceso a la justicia poniéndoles tantas trabas. Si efectivamente el objetivo del derecho es la materialización de la parte sustancial del mismo, no la parte procedimental, entonces es cierto que no podemos pasar por alto el camino, el proceso para llegar allá, pero entonces este asunto es un asunto que tiene que irse poco superando, ¿no? Y entonces nos llevará a los extremos de poder llegar realmente al propósito de cada demanda. Doctor Moisés Agudelo Ayala, permítanos este mensaje, ya volvemos. Mucha atención. 38 frentes de trabajo tiene abiertos la alcaldía de Tuluá en la actualidad. Obras donde las necesita la gente y que aportan al desarrollo del municipio.
Para que las buenas noticias sigan y el crecimiento de Tuluá no pare, póngase al día con el pago de sus impuestos. Entre todos, haremos del nuestro un municipio mejor. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente. Mi nombre es Cristian Toro, soy cardiólogo pediatra y hemodinamista. Me formé en la Universidad CES de Medellín, posteriormente hice mis estudios en la Universidad Libre de Cali y luego viajé a México donde hice mi especialidad en cardiología pediátrica y hemodinamia. Previamente había trabajado en el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto en Nariño y actualmente me encuentro vinculado con la Clínica San Francisco aquí en Tuluá. La cardiología pediátrica es una rama de la cardiología dedicada al tratamiento y a la detección de cardiopatías congénitas en los niños, desde el momento del nacimiento y a lo largo de la adolescencia. El propósito mío es ofrecer un mayor servicio y cobertura a toda la población infantil del norte del valle para de esta manera prevenir y tratar todos los pacientes con cardiopatía congénita y o adquirida. A tus días. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, www.hospitaltomasuribe.gov.co. Somos defensores del derecho a la vida, por eso nos preparamos todos los días para cuidar tu salud. Ayúdanos a contener la propagación, atiende las recomendaciones y por favor, quédate en casa. Limpia tu celular y toma nuevas medidas para saludar. Quédate en casa. Ayúdanos a cuidarte, lávate las manos frecuentemente. Ten presente que estas medidas temporales pueden alargarnos la vida. La solución está en tus manos. Doctor Moisés Agudelo Ayala, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por supuesto uno de los temas que comúnmente está preguntando la gente es acerca del divorcio. Cuando se dice, vea, alguien no le quiere dar el divorcio a otra persona, en ese caso, ¿cuál es la recomendación que usted está dando? Por supuesto, tema que se trata tanto en el programa Usted Tiene Derecho, en La Cariñosa, los sábados y por supuesto aquí a través de La Campana. Esa misma posición de que no le dan el divorcio a la persona porque no quiere, no es verdad, vaya a divorcio si no quieren vivir, si no viven juntos, si llevan 1 año, 2 años, 3 años, el asunto se tornó irreconciliable, pues divórciense, pues colóquenle fin a esa etapa de sus vidas y hagan el divorcio, es cierto, hay una platica, tienen que pagar para hacer el divorcio, asesoría jurídica, más. En la oficina de nosotros, a pesar de ser una oficina que tiene tantos abogados, de una oficina que la gente, a veces lo digo porque la gente dice, yo veía esta oficina y pensaba que realmente por pisar me cobraban. Nosotros no cobramos ni consultas y la gente que va les pedimos siempre paciencia porque todos los que van se dan cuenta que en cada consulta me demoro a veces hasta 1 hora y
prefiero de una vez hablar con una persona, qué le pasó, conocer su historia, que me la cuente, los elementos que pueden llevar a determinar si es derecho o no. Y vuelvo, insisto, es algo irreverente lo que yo siempre he dicho, el abogado tiene desde el momento en que entra con el paciente a tener la posibilidad de saber si gana o no el proceso. Algunos procesos se pierden, la mayoría de procesos los ganamos, yo creo que en más del 90% es el éxito de nuestras demandas, pero a veces los procesos cambian por muchas razones, una por el cambio de jurisprudencia, otra por el cambio de posición de los juzgados o de los tribunales o de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional. Pongo en contexto lo siguiente: hasta hace poco la privación injusta de la libertad, que es una demanda de derecho administrativo, era pacífica, simplemente de que todas las personas que eran condenadas por la libertad, privadas injustamente de la libertad, en casi el 100% eran condenados al Estado. Después se unificó la jurisprudencia, y la jurisprudencia hace tal vez 2 o 3 años, un poco menos o un poco más, estableció que esa privación injusta de la libertad no siempre hay lugar a que el Estado responda por esa privación injusta de la libertad, entendiendo de que es una carga que deben asumir todos los colombianos cuando han estado inmersos en una presunción de un delito, de la comisión de un delito. Igual, por ejemplo, en el 14% de las demandas laborales, el 14% de la ayuda para la esposa, hasta hace poco en Colombia habían 2 posiciones. Una de ellas era que no había derogatoria orgánica de la ley que establecía el 14%. Después se estableció que sí hay derogatoria orgánica, aunque es un tema de mucha polémica, yo no lo comparto. Creo que se le hizo un favor enorme fue a las aseguradoras, a las bolsas de valores, pero bueno, así lo interpretó la Corte y no sé qué riesgo suma con lo que digo, pero simplemente lo digo como comentarista jurídico en radio, pero realmente este asunto me parece que no es el más correcto, no va con los principios laborales de progresividad, de no regresividad, y se jodieron a un poco de personas tras de que las pensiones son bien bajitas, los viejos ya viejos no pueden hacer nada, salen con una pensión bien cortica y eso adicionalmente tienen el 14% y se los quitaron. Pero hubo salvamento de voto, es decir, que la posición que yo estoy diciendo, estoy acogiendo la posición de los magistrados que hicieron salvamento de voto. Después superó este asunto y algunos tribunales, entre ellos el de nosotros, el de Buga, que es un tribunal muy proteccionista. El tribunal siguió sosteniendo la tesis de que efectivamente no había derogatoria orgánica, pero tenían el peso encima de la Corte Constitucional, y aún a pesar de eso creo que el tribunal sigue con esa tesis. Luego vino la tesis de que las prescripciones, de que el 14% prescribía, asunto que tampoco lo comparto porque esto va unido a la pensión y las pensiones son imprescriptibles, esto es, cada 3 años prescribe, esto es, si un pensionado lleva 10 años pensionado y apenas hasta hace poco de conseguir un abogado que le dijo que tenía derecho a pensión y le saca la pensión, le pagan retroactivo 3 años. Pero ahora en el 14% han dicho, no hay lugar ni los últimos 3 años ni nada, entonces presentar la demanda y paila, no hay nada que hacer. Entonces esa es la posición, no del tribunal, vuelvo a insisto, es la posición de las altas cortes. Entonces casos como estos lo llevan a uno a que un proceso que uno llevó inició bajo la égida de unos principios jurídicos, de un principio jurisprudencial. Cuando van a dictar sentencia las posiciones de las altas cortes son distintas y probablemente uno no va a ganar la demanda. Otras posiciones es que a veces las pruebas que le aportan a uno dentro del proceso, al momento de hacerlas efectivas, cambian. Entonces la sentencia se le favor en contra de uno. Y otro muchas veces es que uno tiene una posición y que uno dice, por ejemplo, la privación de la patria potestad. Entonces, yo creo que en Colombia la posición algún día va a cambiar, y es que a ningún bebé se le puede privar de la patria potestad. Es un castigo para el padre por no haber reconocido al hijo cuando él nació y que ese hijo fue reconocido a través de una demanda que la mamá le hizo al papá. En ese caso se sanciona al padre con la pérdida de la patria potestad, asunto que tampoco comparto porque es hijo, tiene derecho, el padre tiene derecho a que se restablezca la patria potestad. Entonces son asuntos que no son tan pacíficos y terminamos sacrificando el derecho. Entonces esas son posiciones que uno explica por qué razón nosotros terminamos en este asunto. Y así como la posición que acabamos de decir de la sucesión, del divorcio, pasa también con la sucesión. Que ayer fue un señor, doctor, no nos dejan hacer la sucesión porque un pariente de nosotros no tiene el apellido. Pues hombre, no tiene el apellido, pero si fue reconocido, hay varias maneras de reconocer el estado civil de una persona, de reconocer a un hijo, es el testamento.
la escritura pública, a través de el momento en que se casan. Hay varios reconocimientos, unos reconocimientos que son legitimaciones que se hacen en el momento del matrimonio, es una legitimación, y otra que es posterior, que se tiene que hacerse por la escritura pública. Pero si yo legitimo a un hijo a través del matrimonio y digo, William Loaiza es mi hijo, William Amador es mi hijo, de Moisés Loaiza, pues William Loaiza se entenderá, si aparezca William Amador, será William Loaiza Amador, porque yo lo reconocí. Entonces, que no levantamos la asociación porque mis hermanos me dicen que no tiene el apellido. Que si está reconocido por matrimonio y la ley establece que es uno de los mecanismos de reconocer a alguien como hijo, entre eso está el testamento. De modo pues que si alguien cuando fallece o va a fallecer deja un testamento, el testamento dice, el último momento, reconozco a Moisés como mi hijo, reconozco a William como mi hijo, tendré yo que ir a cambiar mi registro civil. Hombre, yo pienso que esto es, si un juez o un notario exige esta vaina, esto es un retroceso jurídico porque está impidiendo el acceso a la justicia. Tráigame su registro civil, don Moisés, de que ahí dice Moisés Ayala, y simplemente el testamento donde su papá antes de morir dijo que lo reconocía, complemente esa vaina y participe en sucesión. Hagan la sucesión por esos medios. Ahora, que el notario de pronto le complica más porque no puede, el notario no tiene facultades jurisdiccionales, pues entonces va ante un juez que el juez tiene facultades jurisdiccionales, decreta pruebas y esa sucesión se hace con todos. Que uno, todos los días no están de acuerdo, uno no. Ese que no está de acuerdo levante la sucesión. Igual con un proceso de divisorio, tengo un bien en común y pro indiviso. Ninguno de mis hermanos quiere dejar vender, pero yo quiero vender porque no tengo billete. Pues promueva el proceso de división material y vende esa vaina. Doctor Moisés Agudelo, a propósito del tema, ¿pero hay algún término que debe tener el padre para el reconocimiento del hijo? Ninguno. El padre puede reconocer al hijo en cualquier momento y el hijo menor de edad también lo puede hacer en cualquier momento. Hay unos términos que son 140 días para la impugnación de esa paternidad, de impugnar. Pero eso de la impugnación de los 140 días es un tema que es bastante complicado en el sentido de que habrán excusas o razones para que alguien diga no reconocí a mi hijo, pero me enteré que no es mi hijo hasta hace apenas un mes. Pero cuando hay una prueba de ADN que enerva cualquier sospecha de que sea el hijo, ese término se va al carajo, porque la Corte Suprema de Justicia ha dicho cuando haya esa prueba de ADN contundentemente, ese término se hace a un lado. El término que se hace a un lado es cuando, por ejemplo, yo tengo un hijo con una persona, soy soldado y después vino un tiempo y me doy cuenta después de que mi esposa tuvo, hay como unas causales, no podía estar, yo no podía engendrar, estaba hospitalizado, estaba fuera del país, estaba en la cárcel, cualquier cosa de esas, entonces, pero tengo un término. Si no lo hago dentro de esos términos de 140 días, en el momento que tengo conocimiento, ya no le puedo impugnar. Pero el reconocimiento es cosa diferente. El reconocimiento es que se debe hacer en cualquier momento cuando el hijo es menor de edad, cuando el padre también se entera de eso, porque el padre no antes excluía, hoy se incluye. Y también hay que tener en cuenta que tiene unos aspectos económicos. Y es que después de que mi papá muera, yo puedo pedir el reconocimiento que hace no caduca. Pero si busco propósitos económicos, tengo que hacerlo, dice la ley, dentro de los 2 años subsiguientes al momento en que muere el papá. Pero peor todavía, no es después de que muere el papá. Dice, debo notificar a las personas para poder, o al papá, si es que yo busco respecto del reconocimiento, debo hacerlo frente a mis hermanos, si demando directamente al papá, pero tengo que tener un tiempo prudencial, que no pase de 2 años como la demanda ejecutiva, un término para yo notificarse, para decirle, señor, yo, o la viuda, señora, yo voy a hacerme parte dentro del proceso de reconocimiento de la paternidad y yo hacer todo lo posible por notificarlo dentro de los 2 años siguientes a la muerte del señor. Pues muchas gracias, amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en La Campana y por supuesto nos vamos con la satisfacción de haber estado esta noche con este programa con el doctor Moisés Agudelo Ayala y por supuesto con la invitación que le tenemos a usted a través de estas imágenes que hemos visto a lo largo no solamente de La Campana sino también a lo largo del noticiero, el noticiero de Teluro Producciones, con la invitación que le estamos formulando para que se vaya hasta estas regiones rurales del municipio de Tuluá. Venus,
Allá hemos tenido la oportunidad de ver a muchísima gente, el corregimiento de Venus, en Monteloro, en La Moralia y en el corregimiento de La Marina y por supuesto tantas otras regiones, sitios que ya se convierten como en regiones turísticas. Muchísimas gracias. Que el que no está aquí es porque no suena. Una feliz noche y a disfrutar de la mejor manera del alumbrado que tenemos en el departamento del Valle del Cauca. Feliz noche.